A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos, que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. El Ecuavoley, básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En la ciudad francesa de Nantes, en el siglo XIX, un niño de 10 años, como polizón, abordó un navío que se enrumbaba a lejanas tierras. Aunque el barco ya había zarpado, sus padres lo descubrieron. Lograron interceptar el barco y rescataron al pequeño travieso. Con el correr de los años, ese niño no viajó mucho a lo largo de su vida, aunque nos permitió a todos llegar a la luna, al centro de la tierra y hasta el fondo del mar. Ese personaje que nos hizo viajar con su imaginación poderosa se llamó Julio Verne, prolífico y delicioso escritor de antelación y hombre de gran tenacidad. Cuando decidió que su inteligencia no podía dedicarse al derecho sino a la literatura, presentó sus primeras obras a un editor que lo rechazó. Y un segundo hizo lo mismo, y un tercero, y así fue cosechando fracasos. 16 editores le negaron ayuda, hasta que al final, el 17º de los visitados le publicó 5 semanas en Globo, obra que se convirtió en un gran éxito. Verne pasó los últimos años de su vida rodeado de una montaña de papeles y de frascos de tinta, con los que escribió 12 novelas más, y nos hizo vivir las mejores aventuras. Julio Verne estaba naciendo un día como hoy, 8 de febrero de 1828, y los lectores de todo el mundo lo recordamos agradecidos, porque nos enseñó que la más poderosa nave es nuestra propia imaginación. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno presenta ante la Fiscalía denuncia formal para investigar el accionar de 6 jueces. Nuevo intento de la Asamblea para posesionar a suplentes del Consejo de Participación. Vuelve el uso voluntario de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. En el segmento de opinión, a trabajar todos juntos. En política internacional, Estado de la Unión. Los editoriales serán de Verónica Costales, cuando solo hay ojos para su propio metro cuadrado. Talía Flores, Lazo y Nebot derrotados por Correa. Nueva geografía política en Ecuador. Noticias del día.
Gobierno presenta ante la Fiscalía denuncia formal para investigar el accionar de 6 jueces. Como lo ofreció en cadena nacional la noche del martes último el presidente Guillermo Lasso, su gobierno, mediante el secretario de Seguridad Pública y del Estado Diego Ordóñez, presentó la mañana de este 8 de febrero una denuncia formal en la Fiscalía contra 6 jueces que supuestamente han beneficiado con sus decisiones a delincuentes. Ordóñez explicó que a los 5 nombres expuestos por el primer mandatario en cadena nacional se agregó uno más, el cual no lo dio a conocer. Más tarde esta misma lista de nombres se presentaría en el Consejo de la Judicatura para que esta instancia analice los casos y adopte las decisiones que considere apropiadas. Para el funcionario gubernamental es necesario que se investigue penal y administrativamente la conducta de jueces que aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a ciudadanos en la seguridad. El secretario de Seguridad asegura que no se quiere criminalizar a nadie, pues es la Fiscalía la que debe investigar y llevar a las Cortes cuando existan elementos suficientes para un hecho penal y el Consejo de la Judicatura sancionar administrativamente. La denuncia estuvo acompañada del informe presentado al COSEPE por el Ministerio de Interior y la Policía, en el que se hace relación a la investigación de los jueces y los casos en los que están involucrados. Este documento habría sido aprobado por el COSEPE a partir de lo cual se dispuso la denuncia. Nuevo intento de la Asamblea para posesionar a suplentes del Consejo de Participación. El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado el jueves 9 de febrero de 2023 para posesionar a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que todavía están pendientes. La vicepresidenta del organismo, Marcela Holguín, de UNES, dijo este 8 de febrero que de acuerdo al listado enviado por el Consejo Nacional Electoral, a quienes les tocaría asumir son a Carlos Figueroa, Alan Molestina y Teddy Tama de la lista de hombres y Graciela Mora de la lista de mujeres. Ellos se unirían a los ya posesionados Olindo Nastacuaz de la lista de pueblos, nacionalidades y ecuatorianos en el exterior, Gina Aguilar y Mónica Moreira. Con ellos quedaría completo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luego de que la Corte Constitucional decidiera la destitución de sus 7 integrantes por incumplimiento deliberado y sistemático de una sentencia emitida por ese organismo. Si esta vez se llega a concretar la posesión, los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana deberán autoconvocarse para elegir al presidente o presidenta del organismo, así como al presidente o la vicepresidenta. A los nuevos consejeros les quedan 3 meses en funciones antes de ser relevados por los que fueron elegidos en los comicios del pasado 5 de febrero. Vuelve el uso voluntario de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. En Ecuador nos evidencia un aumento de casos de COVID-19 según el Ministerio de Salud. Por ello, la tarde del 7 de febrero el COE resolvió retornar al uso voluntario de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. La anterior resolución del COE, dictada el 20 de diciembre del 2022, era que la mascarilla sea obligatoria en espacios cerrados. Ahora, la mascarilla solo será obligatoria para centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaja en estos como para pacientes y visitantes. De igual manera, su uso será mandatorio en centros gerontológicos y residencias de adultos mayores. También será obligatoria para personas que presenten sintomatología respiratoria en espacios abiertos y cerrados. Por su parte, el Ministerio de Salud, José Ruales, indicó que hay una reducción sostenida de casos de coronavirus en todas las provincias. Se presentaron 656 casos, no hubo incremento después de las festividades de Navidad y Año Nuevo, señaló Ruales. Del 100% de muertes en las últimas 4 semanas, 2 ocurrieron en personas mayores de 65 años, quienes no tenían las dosis completas de vacunación. Entrevista del día. En entrevista en Radio Sucesos, Luis Espinosa Godet, catedrático universitario, economista, habló sobre el incremento del riesgo país como consecuencia de las últimas elecciones. Escuchemos lo que dijo. Uno de los primeros efectos que ocurrió con el resultado electoral, sobre todo del referendo, es que el riesgo país subió 1.415 puntos, un riesgo país que prende alerta, sin duda o no.
Efectivamente, el primer efecto económico que ha tenido la debacle electoral del domingo, digo debacle electoral para todo menos para el correísmo, ha sido que ha subido el riesgo país en unos 300 puntos. Pero ese es el efecto de corto plazo. A partir de aquí llegan los efectos de largo plazo que probablemente se acumulen y puedan ser hasta peores. Porque el riesgo país es importante seguirlo en un país como Ecuador, donde apenas hay indicadores en tiempo real de cómo va la economía o la confianza en la economía, y el riesgo país es básicamente el termómetro que tenemos para ir siguiendo la temperatura de la economía, o mejor dicho, de la confianza que tienen los inversores internacionales en la economía del Ecuador día a día o minuto a minuto. Y evidentemente, cuando los inversores internacionales vieron los resultados electorales, se les disparó las alarmas, porque lo que anticipan estos resultados es que lo más probable es que Ecuador no vaya por un camino de responsabilidad económica y crecimiento económico, sino por un camino del populismo, por un camino de más deuda, por un camino que ya hemos recorrido y que ha sido nefasto, aunque ahora no estamos recorriendo uno mejor. Ahora, ¿qué significa para que la gente lo entienda que el riesgo país haya crecido en 300 puntos de un día al otro? Es muy sencillo. El riesgo país es cuánto de más piden los inversores internacionales por tener deuda de Ecuador. ¿Qué quiere decir? Exactamente igual que si prestamos a nuestros amigos, habrá amigos más confiables a los que decimos, oye, pana, te presto $20, pero me devuelven la semana que viene y no pasa nada. Y habrá amigos menos confiables, que creo que hay riesgo de que no me pagues. No me fío de que me vayas a pagar. Por tanto, si te presto $20, como estoy corriendo un riesgo, te voy a pedir que me devuelvas más. El riesgo país mide cuánto riesgo perciben los inversores internacionales con respecto a la deuda de Ecuador. ¿Es el gobierno de Ecuador soberano y responsable? Ahí hay una separación, soberano y responsable para poder pagar las deudas que ha contraído. Si confío en que el país va a ser responsable, entonces le pediré menos tipo de interés a los créditos que le doy. Si no confío en que el gobierno va a ser responsable, le pediré más. Ahora mismo se produce una paradoja, porque los inversores sí creen que el gobierno de Guillermo Lasso es responsable para pagarse deuda. Desde luego, prácticamente lo único, bueno, junto a la curación, que se puede decir que han hecho bien, ha sido efectivamente ordenar la macroeconomía del país. El problema es que cuando llegue el momento de pagar la deuda actual del Ecuador, 2025, 26, 27, ya no creen que estará este gobierno y por tanto creen que habrá un gobierno mucho más irresponsable, famoso por no pagar las deudas, como fue el gobierno de Correa, y por tanto no se fían de Ecuador. Pero la pregunta es mucho más sencilla. Amigo que me está escuchando mientras está yendo a trabajar, ¿a usted le cuesta mucho ganar $500, ahorrar $100, ahorrar $1,000? ¿Usted invertiría su dinero en el gobierno de Ecuador confiando en que se lo devuelva dentro de 20 años o dentro de 10 años? Bueno, pues los inversores internacionales tampoco. Claro, parte de la analogía que tú estás haciendo puede decir también, préstame $20, pero no estoy seguro de que mañana tengas trabajo. Y ese me parece que es el análisis que hace JP Morgan, que no cree, o que más bien dicho, está preocupada por si Lasso no logra terminar su mandato. A mí me llama bastante la atención cómo en Ecuador se repite lo que se dice en el extranjero. A mí no me preocupa que a JP Morgan le preocupe que Lasso no termine el mandato. A mí tampoco me preocupa que Lasso no termine el mandato por él mismo o por sus amigos y familiares, a quienes les deseo lo mejor, pero sí que tendrán una vida probablemente más tranquila y más feliz después de estar en el gobierno. A mí me preocupa la incertidumbre política del Ecuador por los ecuatorianos. Y a mí me preocupa la incertidumbre política en Ecuador porque la incertidumbre es lo que más asusta a la inversión. Y los datos son los que son y son catastróficos. Ecuador no recupera el empleo desde la pandemia. Ecuador no recupera el PIB per cápita desde el año 2014. En Ecuador no apenas vienen inversiones y en Ecuador no hay ilusión y proyectos de futuro. Y eso, que todavía se puede agravar más si hay otra crisis política que hace otra salida del gobierno precipitada, que en la historia de Ecuador hay un largo historial y hay una larga tradición, eso se agravaría todavía. Aquí el problema no es ni lo que digan unos gringos en Estados Unidos, a los que les deseo lo mejor, pero su opinión me importa poco la que hacen desde Nueva York, ni tampoco me importa el trabajo del señor Lasso, al que le deseo lo mejor. Aquí lo importante es el trabajo de los ecuatorianos. Y de eso no hay ni se le espera.
no hay inversiones, no hay proyectos de futuro, no hay una situación ni económica ni política que permita tener esperanza. Eso es lo grave. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo Fernando Villavicencio. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea e hizo un análisis de la contienda electoral del 2023. Escuchemos lo que dijo. El control electoral del proceso, tú has pedido ya hecho una petición a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, para que explique cómo hicieron el manejo informático. ¿Cuáles son las dudas ahí, Fernando? Yo quiero limpiar la puerta de entrada a la casa y creo que hay que entrar por ahí, por una puerta limpia, para poder entender lo que está pasando. No somos tan viejos, pero en los procesos electorales anteriores, en todos, siempre aparece la voz, la crítica del fraude. Eso es parte de la tradición de los procesos electorales en todo el mundo. Pero este proceso electoral, este tiempo de democracia en Ecuador, yo lo caracterizo como una democracia delictiva. Democracia delictiva. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el primer proceso electoral en el que se entra con una pre-campaña sin control, donde el peso de la economía opaca, con alertas de una grave presencia del capital narco, fue ignorada por la máxima autoridad de control. Es decir, ingresamos con un Consejo Nacional Electoral que lo único que sabe hacer es contar votos y a veces hacer fraudes, pero sin control sobre la calidad del proceso electoral. Y no podemos tener certezas de los números si la calidad del proceso está opaca y está manchada. ¿Quién lidera la campaña electoral, esta campaña electoral de la fuerza política principal? Es un sentenciado y prófugo de la justicia por un delito de cohecho, justamente por un delito de haber financiado o haber permitido o haber liderado una estructura de sobornos en la que millones de dólares provenientes de empresas constructoras como Odebrecht financiaron las campañas electorales. ¿Cómo no llamarle a este proceso electoral un proceso delictivo, una democracia delictiva? Entonces yo lo que les invito a todos los analistas, con todo respeto, es antes de ingresar al mundo del registro de los votos, ¿sí?, identifiquemos el escenario y la coyuntura en la que este proceso se está llevando adelante. Esto es una ofensa a la dignidad. Es convertir al elector en un recipiente, en un lápiz y en un esfero, controlado desde atrás. Yo les decía hoy en la asamblea, ¿cómo pueden ustedes bailar a los que están festejando la victoria sobre la sangre de un candidato a alcalde? En este país se ha elegido a un muerto. Porque el candidato a alcalde de Puerto López, del correísmo, que acaba de ganar las elecciones con más del 50%, fue asesinado, según información, ¿sí?, como parte de una vendetta de grupos narcos, horas después de que se detectan y se capturan 2 toneladas de cocaína en la playa de los Frailes del cantón Puerto López, y en circunstancias en que empieza una cacería y amenazas en Salango, Machalilla, Puerto López, Ayampe, en contra de todas las personas que quieran votar por ese candidato. Hubo esa pero claro, línea de amenazas. ¿Eso está? Pero ¿Hay claro, evidencias de ello? Está ahí. Es más, Omar Menéndez fue asesinado horas antes de las elecciones.
¿Podemos nosotros hablar de un proceso refrescante y democrático después de que el candidato ganador, el alcalde electo de la capital de la provincia de Manabí, de Portoviejo, el señor Pincay, se salvó de milagro tras recibir 13 disparos y acaba de ganar la alcaldía? Y 4 días antes fue dinamitada la sede del partido político, de su partido político. Podemos hablar de un proceso electoral democrático, limpio, cuando mataron al candidato a la alcaldía de uno de los cantones de la provincia de Santa Elena. Podemos hablar de un proceso transparente y democrático cuando hemos presentado nosotros a la Fiscalía General del Estado un registro de 24 candidatos, de los cuales la mayoría acaba de ganar. Preciso, 6 de los 12 candidatos que aparecen en la información entregada por el Frente Parlamentario Anticorrupción a la Fiscalía para que investigue posibles nexos de estos con organizaciones narcodelictivas han ganado una curul en las elecciones seccionales que se dieron el domingo 5 de febrero. Solo quiero entonces limpiar la puerta de entrada a este escenario, a este conversatorio, que para mí estos elementos que me nacen de adentro, no pueden ser ignorados en un análisis, ¿sí? Reitero, síntesis, un proceso electoral liderado por un prófugo de la justicia acusado de haber financiado sus campañas con dinero de la corrupción, ¿sí? Con un registro doloroso de víctimas del narcotráfico. La gran marca de este proceso electoral es la narcopolítica. Y ya no estamos hablando solo de financiamiento. Estamos hablando de que operadores del narcotráfico han ganado. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Acabamos de vivir una contienda electoral complicada, difícil de entender los resultados, pero que demuestra que el país es un país democrático. Tenemos que aprender, evaluar, analizar y buscar unidad de todos los sectores. Lo que necesitan nuestras ciudades con los nuevos gobiernos seccionales es salir adelante, proyectarse al futuro, conseguir inversión, convertirse en centros de desarrollo en donde sus ciudadanos puedan prosperar, puedan avanzar, puedan acceder a trabajo digno y tener ciudades lo suficientemente cuidadas para poder vivir en ellas, que tengan acceso a servicios de primera necesidad, que tengan acceso a luz, agua, servicios básicos de momento como el internet, pero también a manejo de residuos. Así es que hacemos un llamado a todos a buscar la mejoría del país. Unos recibieron como un duro golpe los resultados electorales, otros como un gran triunfo. Trabajar en beneficio de todos, empezar a generar canales de diálogo para saber qué es lo que necesita el país, al margen de una bandera política o de una ganancia electoral. ¿Qué necesitamos y cómo las autoridades nos deben dar respuestas? Hay una consulta que todavía se están viendo los resultados, aparentemente gana el no. ¿Es lo que los ecuatorianos nos sentimos o es un rechazo a determinadas posiciones? ¿Cómo buscar? ¿Qué es lo que el país quiere? ¿Más seguridad? ¿Mayores posibilidades de crecimiento? ¿Más acceso al trabajo? ¿Poder deambular por nuestras calles con tranquilidad? Y es ahí donde las autoridades seccionales deben proyectar su imagen, deben buscar para que todos sintamos que el país funciona, que el país avanza, que pasamos una elección y que las nuevas autoridades tienen la obligación de responder las necesidades de cada ciudad, de cada provincia, de cada región del país, que tiene mucho que dar, pero también necesita tener salidas claras para poder desarrollarse. Así es que hablemos de un gran consenso de país, de un acuerdo nacional, de un dialogar entre unos y otros. Hay ciudades en las que las alcaldías o las prefecturas llegan con resultados muy, muy estrechitos. Hay un ganador indudablemente, pero juntar esas fuerzas, hay que mirar cómo se estructuran los consejos cantonales, juntar las fuerzas y trabajar por el bien de las ciudades y por el bien del país. Así es que a reflexionar, a avanzar y sobre todo a trabajar todos juntos por un mejor país. Gracias por estar con nosotros en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Catey. Estado de la Unión. El presidente Biden pronunció su segundo discurso ante las dos cámaras y el país del Estado de la Unión. En efecto, el informe a la nación acerca de los logros alcanzados y el resultado de las acciones emprendidas por el gobierno durante el año. El enfoque principal se centró en la economía de la nación, que ha mostrado un crecimiento significativo, y a la inflación, cuyo impacto es hoy la principal preocupación de importantes segmentos de la población y que en realidad puede volver hasta ilusorias las cifras de crecimiento de la economía. Afirmó estar construyendo una economía donde nadie será rezagado, que a la luz de las brechas socioeconómicas que se han profundizado incluso desde antes de la pandemia y que son una de las causas de la polarización de la sociedad americana, no suena demasiado convincente. Donde mejores resultados pudo mostrar fue en el tema del desempleo, pues un efecto de la reactivación económica ha sido un sólido crecimiento del empleo más allá incluso de las expectativas. Según datos del gobierno, el país está en su punto de menor desempleo en los últimos 50 años. Esto sin duda es un logro de enorme importancia a futuro. Dentro del campo de la economía, luego de declararse como capitalista, el presidente Biden exigió un justo pago de los impuestos a las grandes corporaciones a las que ha fijado uno mínimo del 15%. Afirmó que el vigente sistema impositivo no es justo, lo que podría significar propuestas de cambio que, dada la polarización en las cámaras, no se vería como factible,
mucho menos ante las próximas elecciones, que pese a estar aún a más de año y medio, empiezan a ubicarse en el centro del escenario político, como pudo observarse en la respuesta republicana ya en clave de campaña, abucheando incluso al presidente, acusándolo de mentiroso por parte de la representante Taylor Greene, al afirmar Biden que algunos representantes republicanos desean eliminar Medicare y la seguridad social, de cuya necesidad hizo una ardorosa defensa. El tema migratorio fue menos destacado que en el pasado, tras los escasos avances que en este campo se han dado por la división y las dificultades a nivel federal y estatal para alcanzar acuerdos mínimos. Biden hizo un llamado a una acción conjunta bipartidista para enfrentar el problema. Afirmó que se ha desplegado el mayor número de agentes fronterizos en la historia para frenar, por una parte, a la migración ilegal y por otra, al cada vez mayor tráfico del mortal fentanilo, cuyos orígenes inmediatos están allende la frontera mexicana. Informó sobre capturas de gran cantidad de la droga, así como de traficantes de personas. Exhortó a las cámaras a dar una solución conjunta al delicado asunto de la nacionalidad o residencia para millones de migrantes esenciales para labores agrícolas, así como para trabajadores tecnológicos esenciales y de los llamados Dreamers. Biden sabe que el tema migratorio será uno de particular controversia durante la futura campaña, por lo que busca desactivarlo con el involucramiento republicano en respuestas para el problema. De nuevo, es improbable a estas alturas que un tema central para la campaña republicana, particularmente para la de Trump, sea un campo factible de acción bipartidista. Para Biden, desde su instalación como presidente, el tema migratorio se le ha vuelto una piedra en el zapato por la oleada migratoria que se produjo desde Centro y Sudamérica tras la pandemia, ante las muy precarias condiciones de vida en sus países de origen, principalmente Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde a la incompetencia o hasta inexistencia del gobierno se unió la debacle sanitaria que han provocado un éxodo de grandes proporciones. La reciente cumbre norteamericana en Ciudad de México fue escenario para buscar mayor apoyo en el gobierno mexicano en frenar el paso de los migrantes en su territorio. México logró que se consideren mecanismos especiales para sus nacionales en Estados Unidos a cambio de ese apoyo. Al parecer, ha habido mejoras en el control, como lo expuso Biden, pero quién sabe si serán duraderas. Biden es consciente del riesgo que el tema migratorio significa, por lo que está tratándolo con pinzas y buscando endosar alguna responsabilidad al Congreso, indicando que los problemas fronterizos de Estados Unidos no se resolverán hasta que el Congreso actúe. En el ámbito internacional, el presidente se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania, a cuya embajadora presente en el acto se dirigió para asegurarle el indeclinable apoyo de su país, sin mayores detalles. En cuanto al episodio del globo chino derribado tras su sobrevuelo de costa a costa de los Estados Unidos, declaró escuetamente que, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos. Da la impresión que buscará reanudar el incipiente diálogo que se frustró tras la suspensión de la visita programada del secretario de Estado justamente a raíz del incidente, dejando atrás este episodio.
no dejó de destacar los retos que significa la creciente rivalidad en muchos campos entre las dos potencias, que exigirán acomodos y reajustes para la seguridad del país y del mundo. Hizo particular énfasis en la inversión tecnológica que ha emprendido y que deberá profundizar el país para no ser vulnerable o dependiente de otros en el campo decisivo de la tecnología, incluso repatriando muchas empresas estratégicas que actualmente se encuentran operando fuera de Estados Unidos y asegurando la fabricación local y el suministro propio de elementos esenciales para la tecnología electrónica. El acto tuvo su momento emotivo con la presencia de los padres del joven Tyre Nichols, un afroamericano muerto a manos de la policía tras una brutal paliza. El tema de la imperiosa necesidad de una legislación que establezca límites a la acción policial es un clamor extendido ante las consecuencias sociales que estos episodios generan y que vuelven cada vez más difícil una convivencia armónica, dividiendo a la nación con las trágicas trincheras del odio racial. También hizo mención a la epidemia de tiroteos que se han vuelto cada vez más frecuentes con las demandas de una nueva legislación para el control de armas. Desde nuestra perspectiva latinoamericana, al discurso le faltó alguna mención, aunque pequeña, a los problemas regionales y a las posturas de su administración al respecto. Es en parte por ese desinterés que muchos de los países latinoamericanos buscan otros interlocutores extracontinentales que están más que dispuestos a llenar los vacíos de poder que se producen. Dejar que esto suceda en un espacio en el que goza de las obvias ventajas de su ubicación, para Estados Unidos resulta muy poco inteligente. Muchas gracias. Editorial. Verónica Costales, abogada, expresidenta de la Asociación Culinaria de Chefs, cónsul de América de la Academia Francesa de Gourmets. Cuando solo hay ojos para su propio metro cuadrado. Artículo de Verónica Costales. Con mucha pena y dolor debemos reconocer que los resultados responden tanto en la consulta como en las alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales a la verdadera realidad del pensamiento del ecuatoriano de hoy, lo que deja definitivamente una lectura del rechazo casi por aclamación que existe hacia el gobierno de Lasso, pues la gran mayoría de la población fue a votar sin conocer el contenido de las preguntas de la consulta y mucho peor habiéndolas analizado y se dejó guiar al momento de elegir a sus autoridades seccionales por el rechazo casi unánime al actual mandatario, quien tampoco supo cuidar la votación del sí, como cuidó sus votos para la presidencia utilizando esa empresa internacional que contrató hace 2 años, permitiendo en esta ocasión que Atamaín, para variar, baile a su propio son, que no es otro el de su jefe Correa. Pero hay que reconocer que la oposición a Correa tuvo unos candidatos bastante mediocres y desunidos, y no hablemos de sus seguidores apáticos e indolentes, a quienes no les importó hacer campaña, unirse alrededor del mejor postor, apoyar moral y económicamente a un candidato y dar una verdadera batalla cultural a la delincuencia. La Revolución Ciudadana es organizada, es militante y disciplinada. Contiene claramente un voto duro en contra del esquema actual del imperante desempleo, de la pobreza extrema y del abandono social en el que indudablemente vive nuestro pueblo, pero sobre todo no tiene ningún escrúpulo para pasarse por encima de la ley y aprovechar la oportunidad legal o no de apropiarse de los espacios de poder. La falta de empatía y gran arrogancia de las autoridades y de Pelucolandia, incluyendo también el quemi-importismo, la incompetencia y la falta de experiencia, etcétera, los focos detectados de corrupción por parte de la posta, y a la indolencia en la que viven las supuestas élites pensantes,
de este país, quienes no salen del pensamiento y del cuidado a su metro cuadrado, y a quienes no les importan los problemas sociales, sino salvar cómodamente ese espacio, pasó ahora otra factura fuerte que algunos estuvimos avisorando y anunciando con desesperación, porque lo veíamos venir. Pero la culpa medular de toda esta debacle, ¿de quién es? De Guillermo Lasso principalmente, quien ha tenido la única y mejor ocasión para consolidar una oportunidad certera para la libertad dentro de una economía de libre mercado, pero a quien el timón del barco le ha quedado demasiado grande. Hoy, con un Ecuador ya al garete, ni de él ni de su equipo, de supuesto lujo en sueños, saben cómo salvarse y salvarnos de la zozobra. La soberbia, la mentira, la dudosísima reputación de su cuñado y de Pons versus su incontrolable terquedad le pasaron un importe al banquero Monseñor, quien sepulta con su falta de liderazgo las aspiraciones de un Ecuador mejor. Con esta dolorosa realidad, solo espero que lo poco de clase media y media alta, sensata y pensante que aún queda, se una, porque la pelucolandia de fusta, la verdaderamente billeteada, está desde siempre camuflada y silenciosamente con correa. Ante nuestros ojos se desmorona nuestro país, es decir, se cae en pedazos y se derrumba con el presidente el tan anhelado sueño de visualizar un mejor futuro que aquel que no sea convertirnos en otra Venezuela. Solo un milagro podría salvar al Ecuador de lo que le espera. Verónica Costales. Lasso y Nebot derrotados por Correa. Nueva geografía política en Ecuador. Talía Flores, primicias. Ninguno de los tres estuvo en la papeleta electoral, pero todo giró a su alrededor, al punto de que lo que pasó el domingo habrá marcado su futuro y el del país. Manejando la campaña a control remoto y poniendo su cara como la imagen de la revolución ciudadana por la que se batió contra sus enemigos políticos, Rafael Correa ha obtenido un triunfo rotundo en las urnas. El presidente Guillermo Lasso perdió la consulta popular y Jaime Nebot su ciudad y su provincia. La derrota del Partido Social Cristiano en Guayaquil es un terremoto político en grado de desastre. Ha perdido la perla, epicentro de su modelo exitoso. Las réplicas se sentirán por largo tiempo y habrá ocasión para comentar las razones para semejante golpe de urna, pero para Jaime Nebot, quien en las últimas semanas volvió a las calles en un intento por evitar la catástrofe que presentían, este debe ser un momento de gran dolor y frustración. Ya nada será para él como antes, como ha sido desde hace casi 30 años en Guayaquil. Y también en provincias como Los Ríos y El Oro, bastiones consentidos. Hoy se acabó. Se trata de una derrota moral descomunal que dejará un vacío emocional inconmensurable para el que hará falta mucho cuajo si se quiere superar. Lo del presidente Lasso es tan grave o peor. Convencido de que él sí ganaba en las 8 preguntas por él planteadas, se mostró triunfalista y desafiante y hasta hizo campaña en contra de Cynthia Viteri, devenida en la enemiga política a derrotar. No les voy a decir por quién voy a votar para la alcaldía de Guayaquil, pero sí por quién no votaré. No votaré por quien ha destruido las finanzas de la ciudad, dijo sin que nadie le preguntara nada. ¿Qué hará hoy con el trofeo en las manos? Cosas de la política. El presidente no podrá celebrar porque su gobierno ha recibido un golpe demoledor. No solo porque creo por poco ha desaparecido como movimiento político de la faz del Ecuador, sino porque está en un callejón sin salida en la Asamblea y en el país mismo. Los pronósticos más funestos se han cumplido porque Lasso convocó a la consulta en el peor momento de todos, luego de desperdiciar ocasiones de oro, cuando gozaba de alta popularidad y no solo podía salir victorioso de un referéndum, sino de una muerte cruzada que le habría dado meses de gobernabilidad mediante decretos y la posibilidad de una reelección, además de tener mayoría en la Asamblea. Hoy, todo se ha esfumado, y una niebla otoñal envuelve el panorama. Los fantasmas de la soledad política habitan Carondelet. Lasso se ha esmerado en cultivar enemigos. La lista va en aumento, nutrida por una suerte de olvido selectivo de quienes estuvieron a su lado cuando más los necesitó. Fue el acuerdo con el Partido Social Cristiano lo que permitió a Creo llevar a Lasso a la presidencia. Y fue ese mismo partido el que en 2 votaciones en la Asamblea le salvó de ser destituido. No va más. En estos instantes, casi sin el riesgo de equivocarse, se puede afirmar que en materia de gobernabilidad,
lo peor está por venir. La comisión multipartidista de la Asamblea que tramita el caso Encuentro, más conocido como el Gran Padrino, apurará cualquier decisión que implique involucrar al Ejecutivo y a sus cercanos. La Fiscalía hará lo suyo, movida en el momento por el pronunciamiento de las urnas. Leonidas Issa buscará cualquier pretexto para calentar las calles, y si es en mayo, cuando las nuevas autoridades estén en sus cargos, tendrá vía libre para instalarse en Quito. En un momento de conmoción social y con la sangre en el ojo por el recuerdo del apresamiento de Issa en junio pasado, las denuncias contra los asambleístas de Pachacutic y con el correísmo que no necesitan razones votarán juntos en la Asamblea, donde todo podrá ser puesto en juego, incluso un juicio político. Con certeza los socialcristianos ya no tendrán argumentos para votar en contra. Correa, que tiene sentencia ejecutoriada, debe estar ahora contando los días para que se integre el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que elijan a las nuevas autoridades de control y de justicia. Se cumplirían así sus anhelos. Así, una nueva geografía política ha dejado las elecciones y el referéndum del domingo. En este escenario, a Jaime Nebot solo le queda ponerse de pie, mirar al frente y caminar, y tratar de reconstruir las cenizas de su partido y movimiento, incorporando a las nuevas generaciones. Guillermo Lasso, en el despacho presidencial, sentirá el peso de los errores y, sin cartas sobre la mesa, deberá admitir la derrota, hablarle al pueblo y rehacer su gobierno. Cuando pase el tiempo y llegue la reflexión, quizá un día, Lasso y Nebot admitirán que por el odio político finalmente terminaron neutralizándose y dejaron el terreno para que Correa haga de las suyas y los derrote juntos. Pobre Ecuador. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. En Turquía continúa la búsqueda de supervivientes contra reloj. Los servicios de protección civil rescatan un bebé de 2 meses de entre los escombros. Ha estado completamente solo durante 29 horas bajo las ruinas de un edificio derrumbado en la ciudad turca de Hatay. Pocos momentos de alivio en medio de una catástrofe en donde cada minuto que pasa es un elemento más de angustia para quienes buscan supervivientes. Asomándose a un resquicio, los equipos de rescate ven a un superviviente. Un hombre de 62 años. Otros miembros de su familia fueron salvados momentos antes, incluidas 2 hermanas. En total, 7 personas estaban en casa cuando fueron sorprendidas en pleno sueño por el terremoto del lunes. Durante horas estuvieron animándose unos a otros bajo los escombros. Hora tras hora la gente busca entre los bloques derrumbados con sus propias manos mientras esperan que lleguen los equipos de rescate con material especializado. Por el momento la prioridad son los vivos. Apenas queda tiempo para el duelo. Un superviviente se lamentaba de que en este rincón de Turquía ahora hay más gente bajo los escombros que sobre ellos. Primera visita de Volodymyr Zelensky al Reino Unido. Segundo viaje al extranjero de Volodymyr Zelensky desde la invasión rusa hace casi un año. El presidente ucraniano ha aterrizado este miércoles en el Reino Unido y se ha reunido con el primer ministro británico Rishi Sunak antes de mantener conversaciones sobre la futura cooperación entre ambos países. Londres ha sido uno de los mayores proveedores de ayuda militar a la ex República Soviética en los últimos 12 meses. Zelensky tiene previsto pronunciar un discurso en el Parlamento de Londres y un encuentro con el rey Carlos III. Sunak ha dado luz verde al envío de un escuadrón de tanques Challenger 2 que se consideran esenciales para el éxito de una futura contraofensiva de Kiev. Reino Unido también ha entrenado a miles de soldados ucranianos en bases militares inglesas. Sunak ha anunciado que su país también prepara a pilotos de la ex República Soviética para manejar aviones de combate de la OTAN, aunque Occidente aún no tiene planes de suministrar este tipo de aparatos. Alemania anuncia el envío de más de 100 tanques Leopard a Ucrania.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este martes que una coalición de países europeos se dispone a entregar más de 100 carros blindados de tipo Leopard 1 a Ucrania. El envío se producirá en etapas con la entrega de al menos 20 o 25 ejemplares, dijo Pistorius en una comparecencia en Kiev. Deutschland ist bislang das einzige Land, was eine Zusage in dieser Größenordnung gemacht hat. 14 Leopard 2A6, das modernste Gerät, was wir haben. Die Ausbildung beginnt in Kürze. Ich habe gerade die Soldaten hier verabschiedet, die ukrainischen, die jetzt nach Deutschland kommen, um dort die Ausbildung zu beginnen. Pistorius señaló además que la formación de 600 oficiales ucranianos en el manejo de estos carros blindados ya ha comenzado. Las promesas llegan en medio de la anticipación de una nueva ofensiva rusa en torno al aniversario de su invasión. La Casa Blanca destaca la cifra más baja de entradas ilegales al país en 2 años. Como un plan efectivo ha calificado la Casa Blanca el programa que fue dado a conocer el 5 de enero en el que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos solicitan a través de la aplicación CBP One una cita para presentarse ante autoridades migratorias. Anunciamos el número más bajo de cruces ilegales en puertos de entrada desde febrero de 2021. Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior, y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales. Si deciden tratar de evitar a la patrulla fronteriza, están entrando al país ilegalmente y una vez que están en el país, no tienen la oportunidad de solicitar asilo porque tienen que presentar una solicitud para hacerlo. Organizaciones en la zona fronteriza corroboran la reducción en la llegada de migrantes, pero expresan otra preocupación. Es alarmante que la realidad es que más en Ciudad Juárez hay más personas vulnerables en la calle, entonces no sabemos si ha funcionado en sí como dice la administración. Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida. Hay una gran diferencia entre 360,000 cupos disponibles y 600,000 personas que ingresaron. Eso va a causar problemas. Y si el gobierno mexicano solo va a recibir a 30,000 de ellos, terminaremos teniendo más personas entrando. La Casa Blanca además destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado, que ha invertido más de $4,000 millones para generar oportunidades económicas en países centroamericanos, con la meta de desmotivar la migración irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar.
Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.